Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos que van a estar escuchando esta palabra hoy, en el día, por la noche o a la hora que sea. Es nuestro deseo que usted reciba bendición con esta palabra. Y pedimos disculpas por la interrupción que tuvimos. Así que le rogamos que comparta esta enseñanza. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hemos tenido esta carga por hablar esta palabra, pues ya que el Señor quiere que se hable la verdad y solamente la verdad. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18 en adelante. Y dice de esta manera: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra, comeréis el bien de la tierra. Si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Quién habló esta palabra? Pues esta palabra la habló Jehová Dios de los ejércitos. Para todos aquellos que se rebelan en contra de la palabra de Dios. Pues cuando una persona, déjeme decirle, cuando una persona está en pecado, es porque se ha rebelado en contra de la palabra de Dios. Pues para eso el Señor nos dejó su palabra, para que nosotros conociésemos la voluntad de Él, que su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo vengo a decirle en este día que si usted está en esa condición de pecado, sea que esté en una iglesia o no lo esté, la voluntad de Dios es que se arrepienta de esos pecados. Y aquí nos dice la palabra del Señor: no importa el pecado que sea. Si usted tan solo confiesa su pecado, el Señor le va a perdonar. Y como dice esta palabra, el Señor la hará tan blanca como la nieve. El Señor echará tras sus espaldas sus pecados. En el tiempo que estamos viviendo y que nos ha tocado a nosotros vivir, estamos viendo cómo el pecado es rampante. El pecado ha alcanzado límites grandes sobre la faz de la tierra, y por causa de ese pecado están viniendo los juicios de Dios. Como sabemos, ya estamos en principios de dolores, y principios de dolores, pues veremos nosotros ante juicios y cosas que Dios va a permitir. Por aquellos que no han querido escuchar la palabra de Dios. Lo lamentable es que hayan personas que se congregan en iglesias, que están quizás peor que aquel que no ha conocido todavía la verdad. Dice la palabra del Señor que para el que ya tiene conocimiento de la palabra, le será peor el castigo que para aquellos
que no teniendo conocimiento están pecando. Aquí la palabra de Dios nos habla de un arrepentimiento, como lo predicaban también los discípulos del Señor, los apóstoles, predicaban que había que arrepentirse, convertirse de los malos caminos a los caminos santos del Señor. Esa es la palabra que debemos de escuchar hoy en día. Es la palabra que los predicadores debemos de traer a estos medios, para que la gente se arrepienta, para el que está en iglesia en pecado se arrepienta. Qué importante es que antes de nosotros acostarnos, pedir perdón, así como lo hacía el rey David. Decía, aún de aquellos pecados que yo no me acuerdo, perdóname. Los pecados que cometemos dormidos, en sueños. Sea de una manera o de otra, pecado es pecado. Un ejemplo de pecado es aquel que se adquiere con los labios. Cuando se comenta, cuando se dice, cuando se disemina un chisme, cuando se dicen cosas que no es la voluntad de Dios, y este pecado es tan sigiloso, tan difícil que la persona lo detecte, que el enemigo está engañando a mucha gente con esto del pecado. Y hoy estamos en los últimos tiempos, Cristo viene pronto, pero también vienen cosas terribles para la faz de la tierra, como ya lo dice la palabra, el Señor en Mateo 24. Algo que se está diseminando hoy, que se está hablando, es la gran hambruna que se sobreviene sobre este planeta. Una hambruna que no tendrá misericordia de nadie. Como lo dice la palabra del Señor, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Eso quiere decir, lo que aquí nos ha revelado el Señor, eso viene porque viene. Y ya estamos viendo los principios del flagelo del hambre. Y van a ocurrir cosas terribles que ya se escuchan, que ya podemos leerlas. Las cosas terribles que vendrán por causa del hambre. Si nosotros bien nos acordamos de lo que pasó con Israel, cómo las mujeres de Israel se comenzaron a comer sus hijos por causa de la gran hambruna que había en Israel. Una hambruna que vino por causa del pecado, de la desobediencia a la palabra del Señor. Una hambruna que vino por rebelarse en contra de la palabra, como dice aquí. Si quisiereis y oyereis, ¿qué cosa? La palabra del Señor, la amonestación del Señor, el regaño del Señor, que nos volvamos de los pecados a la obediencia a su palabra, a caminar en santidad. El pecado de transgredir los mandamientos del Señor. Dice la palabra del Señor que el infierno no fue hecho para el hombre, sino para el diablo y sus demonios. Pero el hombre, la mujer, el niño, ya consciente, que comete pecados conscientemente, entonces tendrá que enfrentar el tribunal de Cristo si no pide perdón. ¿Ve usted y yo la importancia del pedir perdón? La importancia de humillarse delante del Señor, como decía el rey David, porque un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú.
Eso es lo que tenemos que adoptar en este tiempo, un corazón contrito y humillado. Tenemos que dejar de lado el orgullo, la prepotencia, la altivez, como es el fruto de lo que habló el apóstol Pablo para los días que estamos viviendo ahora, acerca de hombres malos, mujeres malas, niños malos, perversos, que transgreden, que pecan en contra de los padres, pecan en contra de la creación de Dios. Nos anuncia la palabra del Señor que ese era el tiempo que nosotros viviríamos. Y hoy estamos viendo la realidad, estamos viendo la esencia de esa palabra manifestada en hombres malos y perversos, en gentes pecadoras. Pero el colmo de todo esto es el pecado de aquel que se congrega en una iglesia. El pecado de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. El pecado de aquellos hombres, de aquellas mujeres que han tomado un ministerio y están haciendo lo contrario de lo que la palabra de Dios nos encomienda que tenemos que hacer. Como siervos de Dios, como pastores, predicadores, maestros, obreros de la viña del Señor, Dios nos ha llamado a ser misericordiosos, a ser clementes, a ser amorosos, pero también a hablar la verdad. Hablar en contra del pecado. Como ya lo dije anteriormente, el pecado es puerta de la muerte. Y todo aquel que peca conscientemente abre una puerta a la muerte. Los días, escúcheme bien, se les serán cortados a aquellos que pecan deliberadamente, aquellos que omiten la palabra del Señor que nos dice que no pequemos. Y si alguno peca, abogado tenemos para con Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos perdonará, nos limpiará con la sangre de su Hijo amado. Él borrará nuestras rebeliones, pero eso es cuando nosotros pedimos perdón. Pedir perdón a nuestro hermano, al ofendido. Pedir perdón al Señor por la desobediencia, porque todo pecado es desobediencia. Y como dice la palabra, el alma que pecare, ésta morirá. Y se refiere no a una muerte inconsciente, sino a una muerte consciente. A una muerte que después que el cuerpo fallece, muere, el alma sigue consciente. Y ahí es donde viene el castigo de Dios en el infierno. Y a la persona que llega al infierno no hay vuelta atrás. No puede volver a esta vida, a esta oportunidad que hoy tenemos de humillarnos, de presentar un arrepentimiento delante de Dios. Porque el tiempo se ha cortado. Todo se está viniendo de una manera tan rápida, que si descuidamos una salvación tan grande como esta, es posible que la perdamos. Vaya que a nosotros, los cristianos evangélicos, que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, nos culpan. Y dicen que la mayoría de nosotros no vamos a ser salvos. Solamente porque presentamos arrepentimiento después de habernos convertido a Cristo. Solamente porque decimos que la salvación se puede perder. Porque hay doctrinas que aseguran que la salvación no se pierde. Bueno, la salvación en sí no se pierde, pero se pierde aquel que tenía la salvación por haberla descuidado. La palabra de Dios nos manda y nos dice que nuestros nombres
pueden ser borrados del libro de la vida si nosotros desobedecemos la palabra del Señor, la palabra que dice, sed santos como yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y vaya, qué tiempo más especial es este, para darnos cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Porque en la viña del Señor, tanto el pastor, los predicadores, los maestros, los obreros de la viña y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo somos iguales. Si alguno de estos que está en la congregación peca y muere en pecado, irá al infierno y no va a haber vuelta atrás. Porque Dios nos ha dado un tiempo para arrepentirnos. Así como hablo amorosamente y con cuidado a los siervos de Dios en este tiempo, para que no pequemos. Porque Dios nos ha puesto delante de un rebaño para dirigirlo a la salvación, para cuidarlos como ovejas que son. Y si alguno ha pecado, pues tiene que recibir una disciplina en la iglesia, para que este hermano o esta hermana, este joven, este niño, reciba perdón de pecados. Es necesario disciplinar esos pecados. Pero también es necesario que se discipline a pastores que pecan. Hoy estamos en un tiempo tan peligroso y siempre lo hemos estado en el aspecto de que un pastor, un siervo de Dios, debemos de tener sumo cuidado en todo. En los dineros de la iglesia, en cómo predicamos la palabra del Señor, cómo doctrinamos a la iglesia. Y aquellos que toman lugar, un puesto en la obra del Señor, tienen una gran responsabilidad, ya que deben de hacer su trabajo en santidad y ser ejemplos para que los inconversos lo vean y se arrepientan. Hoy se oye muchas quejas allá en el mundo. Y es que por causa de la mundanalidad que se vive en las congregaciones, del pecado que se oye, que se vive en las congregaciones, en la vida ostentosa en que viven ciertos siervos de Dios, lucrándose de los bienes de la obra de Dios, cuando hay grandes necesidades en los pobres de la iglesia, en los pobres de la comunidad, en los niños que se mueren de hambre, hay mucha necesidad. Mientras tanto, hay obreros de la viña que están amontonando riquezas. Y hablo mayormente del pastorado, que amontonan riquezas, que viven ostentosamente, sin importarle lo que puedan decir las ovejas. Y todo el propósito de llenar la casa de Dios es por adquirir más dinero y más dinero. Y las almas de estos pastores, de estos ministros, de estos obreros de la iglesia están corriendo gran peligro. Porque no tienen nadie, ya no escuchan la voz del Espíritu Santo, que les habla acerca de su pecado, de las codicias, de la ambición, de las codicias necias y deseos mundanos. Dios habla por todos los medios que debemos de arrepentirnos, que debemos de pedir perdón, que debemos de lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, porque su venida está cerca. Y Dios no quiere que nosotros perezcamos en el infierno. Escúcheme bien, para los miles de seguidores que tengo en mi página, y pocos son los que quieren seguirme porque no les gusta esta palabra. Porque en sus congregaciones los han acostumbrado a adularles el pecado, a pasarle la mano al pecado, y los están engañando. Porque el Señor nos ha llamado a santidad,
porque Él no quiere que ninguno se pierda, Él no quiere que ninguna alma vaya al infierno, mas sin embargo, da pena decir que el infierno está lleno de creyentes rebeldes, creyentes buchincheros, pecadores, creyentes que amaron los deleites de este mundo más que de Dios. En el infierno hay mucha gente que predicó el evangelio por dinero, por ambición. Hay creyentes que por su lengua se fueron al infierno. Aunque hay creyentes que se fueron por adulterio, fornicaciones. Hay creyentes que se fueron por su lengua, se fueron por sus malas actitudes, por su rebeldía, por su desobediencia a la palabra del Señor, fueron cortados. Y eso es lo que dice el Señor, que fueron cortados por sus iniquidades, por sus pecados, por desobedecer la palabra del Señor, se fueron al infierno. En esta pasada plaga vimos nosotros como muchos creyentes, pastores, líderes fueron cortados, porque sus obras fueron encontradas delante de Dios malas, contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Ya Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es pedir perdón por nuestros pecados. Humillarnos delante del Señor ahora que estamos con vida. Óyeme bien. Quizás este mensaje es para ti. Es para mí también, pero es para ti. Es ahora que estamos con vida, creyente evangélico. No es como dice un hombre que se debe de servir al Señor. Es como dicen la bendita escritura del Señor. Los 66 libros de la Biblia. No como algunos que omiten el Viejo Testamento o niegan que el Nuevo Testamento sea divino, sea de Dios. Pues nosotros, los creyentes evangélicos, hemos aprendido a obedecer la palabra de Dios y a detectar cuando nosotros hacemos alguna anomalía en contra de la palabra y arrepentirnos rápidamente, porque la muerte puede venir también rápidamente, puede venir la muerte. Y encontrarte en pecado, encontrarte en rebeldía, y que cuando abras tus ojos después de la muerte te encuentres que estás en el horno del infierno, en los lugares de tinieblas, en los lugares donde hay suplicio, martirio, sufrimiento, porque no nos quisimos someter a la palabra de Dios. ¿O no ve usted en este tiempo cómo están los científicos deturbados? Mire cómo están los millonarios de este mundo deturbados. Y por eso están haciendo búnkeres, por eso están haciendo cuevas, están almacenando comida, porque saben que su desobediencia los ha llevado a la perdición. Y como Satanás ha puesto en el corazón de ellos y los ha endurecido para que no reconozcan la palabra del Señor y se humillen y vengan a tiempos de refrigerio y vengan a arrepentimiento y a recibir vida eterna en Cristo Jesús, desobedeciendo esta palabra, prefieren ellos buscar una salvación personal y quieren esconderse bajo las peñas. Quieren esconderse en las cuevas porque no quieren servir al Señor. Vea usted cómo todo está viniendo, como dice la palabra del Señor, en guerras, en rumores de guerras, en hambrunas, en calamidades, y estamos en principio de dolores, porque todavía no nos han perseguido hasta la muerte, pero nos van a perseguir hasta la muerte. Y sí, vendrá el hombre de perdición, el anticristo, y se sentará en el lugar santo de Dios. Pero nosotros
Ya lo sabemos por la palabra que eso va a suceder. Porque amamos la palabra, respetamos la palabra, obedecemos la palabra, nos sujetamos a la palabra. Ahora, lo más importante que hay es que usted sepa que se tiene que arrepentir de sus pecados. Sea cual sea el pecado que cometa y no lo omita. Porque yo, como siervo de Dios, con muchos años de servicio al Señor, y que me considero que me he cuidado, estoy atento a mi salvación con temor y temblor, pidiendo perdón cada vez que me acuesto, cada vez que me acuerdo, me humillo y pido perdón, porque ¿quién soy yo? ¿Qué me creo yo para merecer la vida eterna? Nadie es merecedor de la vida eterna. Es por gracia, es por la humillación. No se crea que si usted ya aceptó al Señor y vive como un mundano o como una mundana, usted va a heredar la vida eterna. No se engañe a sí mismo. Pues Dios nos llamó a santidad, a separarnos del pecado, a separarnos del mundo. A eso nos llamó el Señor. Y el gran cuidado que debemos de tener, que hoy estamos con vida y tenemos la oportunidad de arrepentirnos. No sea que la muerte nos encuentre en ese pecado, en esa rebeldía. Escúcheme, tan delicado que es esto, que dice la palabra del Señor, que por nuestras palabras seremos juzgados. Por lo que nuestra boca dice sin tener el cuidado de cómo decimos cosas. Vamos a ser juzgados por eso. Porque la palabra del Señor nos manda a que sean pocas nuestras palabras y nuestro oído sea pronto para oír la palabra de Dios y la exhortación de Dios que nos dice que caminemos en santidad, que obedezcamos la palabra del Señor, que ahí está la sangre de Cristo, ahí está su sacrificio para recibirnos arrepentidos, porque ningún orgulloso, petulante, altivo entrará al reino de los cielos si no reconocemos que el único grande es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es el único grande y que no necesita de nosotros, que somos nosotros los que necesitamos de Él. Así que en nuestro caminar en este momento por esta tierra tiene que ser con mucho cuidado. Decía yo en una prédica, como cuando un soldado va por un camino minado donde se han enterrado bombas para que todo aquel que las pise muera instantáneamente. De la misma manera, nosotros los creyentes evangélicos, si caminamos en santidad obedeciendo la palabra de Dios, vamos a ir cuidados de un mundo que está minado. Un mundo minado de demonios que no cesan de trabajar para inclinar la vida de alguien al pecado, para inclinar la vida del creyente a la adoración de otras cosas. Adoración, reconocimiento a otras cosas y descuido a aquel que nos dio la vida. Este es el Señor Jesucristo, que no tenemos por qué descuidarlo. Tenemos que estar atentos a Él, adorar su nombre, bendecir su nombre, agradecerle en cada momento a Él y vivir en santidad como Él nos lo pide, por dentro y por fuera. Sí, es por dentro y por fuera. Santidad en nuestra boca, santidad en nuestro corazón, pero santidad en este cuerpo también. Porque no podemos prestar nuestro cuerpo a la mundanalidad, como el mundo se viste. Como el mundo
se expresa en su pecado. Amén. Si ahora hay una alma que no tiene a Cristo, quiero decirle, con pecado no entrarás al reino de los cielos. No es lo que dice la Iglesia Católica, que todos iremos al reino de Dios. Esa es una gran mentira. Aún algunos que están en la iglesia evangélica, que no se arrepienten de su pecado por seguir doctrinas de hombres. Estos hombres que están enseñando desde el lugar santo, están enseñándole a una congregación que hay cosas que no son pecado, que no les importa cómo camina el pueblo, sino lo que les importa es las ganancias, el dinero, el vivir holgadamente en este mundo, sin importarles el pobre, el niño que está con hambre. A esa gente que sigue a estos hombres, también si no se arrepienten, irán al infierno. Porque aquí no tenemos que seguir a hombres. No estoy diciendo que no debes de tener una congregación y un pastor. Estoy diciendo que si tu pastor te enseña mal, tú debes de irte de ahí, de ese lugar. O tú debes de llamarle la atención a ese pastor con amor, con humildad. Y decirle, enseñe la palabra del Señor. Porque no es como dicen los hombres, es como dice la palabra. Y hoy estamos en un tiempo peligroso, donde se han levantado hombres y mujeres como pastores, liberales, consentidores del pecado. Como ellos están en pecado, hacen que el pueblo camine en pecado también. Pues usted tiene que huir de ahí y buscarse una congregación de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Él está esperando que nosotros pidamos perdón ahora que estamos con vida. Dice aquí, si tus pecados fueren rojos como el carmesí y fueren negros como la grana, vendrán a ser como blanca nieve, como blanca lana. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Él perdona todo pecado. El único que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo único que Dios no perdona es que menosprecien a su Hijo. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere ha sido ya condenado. Ese pecado no puede ser perdonado cuando las personas no escuchan la palabra de Dios, no la obedecen, no creen en Jesucristo. Ese pecado no puede ser perdonado. Pero de ahí todo pecado es perdonado, pero ahora en vida. No como dice el cura, el dique padre, que con cuántos rezos se sacan las almas del purgatorio, cuando no hay purgatorio. Lo que hay es un infierno que está esperando por malos cristianos. Está esperando por las almas que no aceptan al Señor. El infierno que se harta y se harta y se harta de almas y nunca se llena. Un lugar que se expande más y más para recibir todos aquellos transgresores de la palabra. Porque eso es así. Transgresores de la palabra. Como el Señor le dijo a Israel. Deuteronomio 28:1 en adelante. Si oyeres hoy la voz de Jehová y pusieres por obra sus mandamientos, yo te prescribo hoy que la bendición te seguirá y te alcanzará. Y serás bendito en la ciudad, en el campo. Serás bendito en todo lugar y todo lo tuyo será bendito. Pero más adelante dice, pero si no oyeres la voz de Dios, si no obedecieres sus mandamientos para ponerlos por obra, yo te digo hoy que serás maldito. El no escuchar la palabra de Dios, obedecerla, es una maldición. Para el que está en la congregación, para el que se llama cristiano, y para el que no se llama cristiano,
que no pone por obra la palabra de Dios está en maldición. Los demonios pueden entrar las veces que les dé la gana a la vida de aquellas personas y hacer daño, enfermar, empobrecer, meter pecado y más pecado en las vidas, porque un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Un demonio llama a otro demonio y aquellas vidas se llenan de demonios porque no están obedeciendo la palabra del Señor y por ende están malditos. Óigame, no es necesario que venga alguien y nos maldiga. El verdadero creyente lo pueden maldecir y la maldición no le llega porque no hay puertas abiertas. Pero para los que desobedecen la palabra de Dios, la maldición está a las puertas. Y las puertas las tiene abiertas para que entren demonios a hacer estragos. Por eso estamos viendo hoy cómo familias están siendo destruidas, desde los niños que ya pecan, cuando miran lo malo en los teléfonos, cuando miran lo malo que los padres hacen. Los niños pecan y comienzan ellos a practicar el pecado. Y entonces estos niños, si mueren, van al infierno. ¿Cómo? Sí, el apóstol Juan vio pequeños y grandes en el tribunal de Cristo, en el juicio del gran trono blanco. Por eso hoy tenemos que tener cuidado con nuestros niños. Críanlos en el temor de Dios, explicándole que Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mi tema hoy es: debemos de arrepentirnos por los pecados quizás que cometimos en el día. Quizás hablamos mal de alguien, nos referimos mal de alguien. Tenemos que traer eso a los pies del Señor y presentarlo y pedirle perdón. Entonces Él borrará nuestras rebeliones y estaremos listos para el reino celestial, para recibir los premios, los galardones que Él tiene para aquellos que obedecemos su palabra y que nos humillamos y que hemos entendido, sin Dios no podemos vivir. Estamos en un tiempo muy peligroso ahora. Estamos en un tiempo donde nos vamos a enfrentar con situaciones tan difíciles como la gran hambruna que viene. Por eso estamos hablando de que si alguien se arrepiente, si alguien está en paz con Dios, Dios lo va a bendecir. Dios le va a proveer el pan de cada día. El Señor lo va a sostener de su mano en un tiempo tan malo como el que viene. Bueno, de aquí para atrás ha sido malo también, pero el que viene adelante es más malo, súper malo. Y tenemos que prepararnos nosotros para tener el respaldo divino. ¿Y cómo nos vamos a respaldar? ¿Cómo vamos a prepararnos? Pues obedeciendo la palabra del Señor, caminando en temor hoy más que nunca, refrenando nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, perdiendo los deseos por un mundo malo que se ha puesto peor cada día. La gente del mundo se han puesto todavía más interperantes, más malas, más orgullosas, más petulantes, más altivas, más desobedientes, más rebeldes, más falta de fe, incrédulos, que sirven a los demonios antes que a Dios, que creen más en los brujos que en la bendita palabra del Señor. Hoy Dios llama al arrepentimiento. Es día de arrepentirse. Entre la teología bíblica y lo que el mundo puede pensar, lo más importante que hay es el temor a Dios. Lo más importante que podemos tener es vivir arrepentidos.
Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Por todo lo que viene. Así como enfrentamos el corona ese. Lo enfrentamos en fe y en arrepentimiento. Y aquí estamos con vida. Y todo lo que viene y se sobreviene para el ser humano. En este tiempo lo vamos a enfrentar en humillación a Dios, obediencia a su palabra, servicio al Señor, en santidad, y de esa manera vamos a poder nosotros salir airosos y ser partícipes del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Escúcheme bien. Hoy estoy en este medio por la gracia de Dios. Y estoy hablando de esto porque es lo más grande que hay. El hablar la verdad, el presentar la verdad sin pensar en dinero. Quiero decirles que si alguna iglesia me invita a predicar ahora, deme los gastos, deme la gasolina del carro, deme el vuelo de avión, deme de comer, pero de ahí no me dé dinero. El don de Dios no se vende. Para aquellos predicadores que todavía andan deambulando, Dios no les ha dicho que vayan, van, recogen ofrendas, siguen llenando sus bolsillos. Compártame este mensaje. Porque si alguno dice, Dios no me habló, es un mentiroso. Dios nos está hablando. Es tiempo de predicar la palabra gratuitamente. Así como está saliendo en este momento. Y los miles de seguidores que tengo no quieren esta palabra. Por eso es muy posible que me vaya deshaciendo de gente que me sigue. Pues no quieren esta palabra los desobedientes. Rosana Chávez, bienvenida. Todos los que me siguen en este canal, todos los que están pegados ahí a mí, y me mandan solicitudes que los acepte, no quieren escuchar lo que yo hablo, que es la verdad, que es la palabra de Dios, como lo que hoy estoy hablando. Arrepiéntete de tu pecado, si no, vas a ir al infierno. Si la muerte te encuentra en pecado, irás al infierno. Pastor, si estás haciendo mal la obra de Dios, detente, haz bien la obra de Dios, porque si viene la muerte y te encuentra así, vas a ir al infierno. Obrero, predicador. Si la muerte llega y te encuentra así, en esa circunstancia, te vas a ir al infierno. Y ahí no hay vuelta atrás. Nadie puede salir del infierno. Tenemos que poner las cosas en su lugar. Tenemos que ordenarlo todo. Dios es un Dios de orden. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios, como dice, venid y estemos a cuenta. Venid y pedid perdón es lo que quiere decir el Señor, para que yo te dé el sustento que tú necesitas en el tiempo que viene, en hambruna que viene. Si estamos a cuentas con Dios, si hemos pedido perdón, si no estamos viviendo en pecado, Dios nos va a suplir el pan de cada día. Escúchamelo bien. Pasarán las pestes y no te tocarán. Pasará la hambruna y no te tocará. Porque respetaste la palabra del Señor, la obedeciste. Escuchaste la voz del Espíritu Santo que te hablaba. Pediste perdón a Dios. Cambiaste tu modalidad mundana. Hablo a los cristianos evangélicos que adoptan modalidades mundanas. Y Dios ya no quiere que vivan así, que ya no quiere que vistan así, ya no quiere que hablan así como el mundo, sino que quiere limpieza, porque se ha llegado el tiempo. El tiempo es breve, es corto. Este evangelio que predicamos como lo estoy hablando ahora, ya no se va a escuchar en la gran tribulación. La gente va a gritar, va a pedir a voces, que van a querer escuchar palabra de Dios, pero no la va a ver.
Porque el Señor quitará a sus predicadores de santidad. Quitará a sus predicadores y se los llevará. Quitará su Espíritu Santo. Y el mundo va a gemir por palabra. Es ahora el día de arrepentimiento, de pedir perdón a Dios. Porque si ahora mismo se desata una plaga y te mata, te vas al infierno. De ahí es donde Dios quiere librarnos del infierno. Escuchémoslo bien. Aquellos pastores, aquellos predicadores, evangelistas que van predicando y no hablan en contra del pecado, como hoy se habla mucho de los ángeles, se habla mucho de otras cosas, pero no se habla que hay un infierno esperando a los pecadores. Sean cristianos o no sean cristianos, el infierno los está esperando y la boca de él se abre más grande. El lugar se expande. Como dije, el infierno no se harta de tanta gente que cae allá. Porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Porque no quisieron pedir perdón. Porque creyeron que Dios come corazones y el cuerpo no importa cómo ande. La boca no importa lo que exprese. Como ya lo dije, de toda palabra ociosa, mala, perversa, vamos a tener que dar cuenta en aquel día. Si no hemos pedido perdón, si no hemos humillado el rostro, y la muerte nos encuentra en esa condición, al infierno, vendrán demonios y lo arrastrarán al mismo infierno. Aquí no valen nuestras opiniones, ni las opiniones de aquellos predicadores que transgreden la palabra del Señor, que le pasan por encima. ¿No ve cómo hay gente ahora pues que no quieren escuchar predicadores de sana doctrina? Solo quieren escuchar predicadores que hablan de bendición, de riqueza, que no te debes de enfermar, que no debes de pasar prueba. Ellos, si no se arrepienten, van a ir al infierno. Dios quiere que hablemos la verdad y solamente la verdad y que la vivamos. Que yo primero, antes de venirte a hablar de esta palabra, yo haya pedido perdón al Señor por mis pecados. El predicador, el pastor, el obrero de la iglesia está más comprometido todavía. Porque él tiene que vivir, ser un ejemplo para aquellos que nos están viendo. Para que otros se salven también por la palabra que está saliendo de nuestras bocas. Y para el buen creyente, ser transparente delante de Dios. Y como no somos perfectos, pedir perdón cuando nos acordamos de que hemos pecado. Humillarnos delante de su presencia ahora que estamos con vida. Porque después del arrebatamiento de la iglesia, lo que viene es dar el cuello si queremos ser salvos. Para todos aquellos que se queden en la gran tribulación, que ya está muy cerca por ahí. Tendrán que dar el cuello para ser salvos. Porque el anticristo cortará cuellos a aquellos que no quieran negar a Jesús. Aquellos que no quieran rendirle adoración, les va a cortar el cuello. Y entonces va a ser salva esa alma. Pero hoy Dios nos habla por su palabra. Si tu pecado fuere rojo como el carmesí, si fuere negro como la grana, no importa lo grande o lo pequeño que sea tu pecado. Si tan solo te humillas y pides perdón delante del Señor, Él te perdonará. Tu nombre seguirá escrito en el libro de la vida. Y vas a poder subir al reino celestial. Esa es palabra de Dios para hoy. Palabra de Dios para los pastores, predicadores, maestros, obreros, cristianos evangélicos, para todos. Porque lo que nos hace diferentes a nosotros de la congregación
es que tenemos una responsabilidad mayor de guiar el rebaño, pero de ahí en la salvación todos somos iguales. Si un pastor peca y la muerte lo encuentra en pecado, al infierno. Un obrero que peca y la muerte lo encuentra en pecado, al infierno. Un hermano que está sentado en la congregación, la muerte lo encuentra en pecado, va al infierno. Así que en este ámbito nosotros somos iguales todos. A santidad nos ha llamado el Señor. A separación del mundo. No podemos vivir como el mundo. Hoy comparte este mensaje. Compártelo. Porque no muchos lo quieren escuchar. Ves que tengo miles pegados a mi página. Y solo hay 1, 2, 3 nada más. Si acaso alcanzo 100 personas. Y si tú lo compartes, quizás alcance más. De ahí no quieren escuchar este mensaje porque a la gente le gusta vivir como le viene en gana. Y como a usted le gusta vivir como le viene en gana, si la muerte lo encuentra así, no se queje después en el infierno. Porque al que mucho se le da, mucho se le reclama. Y a nosotros se nos ha dado mucho. Se nos dio la palabra. Se nos confió la palabra. Se nos dio el Espíritu Santo. Se nos dio el sacrificio de Cristo. Se nos dio nuestro nombre en el libro de la vida. Así que se nos está exigiendo mucho. Debemos de ser el ejemplo para que otros vengan a Cristo. Dios te bendiga. Y le leo nuevamente lo que dice esta palabra. Venid y estemos a cuenta, dice Jehová. Si quisieres y oyereis, si quisiere la palabra de Dios, si quisieres la amonestación, el regaño de Dios, el consejo de Dios, si lo quisieres, si oyereis la voz de Dios, si obedecieres la voz de Dios, comeréis el bien de la tierra. Esto nos asegura que para lo que viene, Dios nos ayudará. Dios nos guardará. Dios nos bendecirá. Si quisiéramos la palabra de Dios, si quisiéramos el regaño, la amonestación, si quisiéramos oír la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, no mentiréis, no robaréis, no codiciaréis, y todo eso sigue para allá. Si nosotros, dice, quisiéramos y oyéremos, comeremos el bien de la tierra. Esto nos asegura a nosotros el pan en el tiempo de la hambruna que viene. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No lo ha dicho el hombre, no lo dijo el hombre, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Si no quieres amonestación, si no quieres el regaño de Dios, si no quieres los mandamientos de Dios, si no quieres obedecer a Dios, serás consumido a espada. Serás consumido por la peste y tirás al infierno. Sea pastor, sea líder, sea obrero de la iglesia, sea miembro de la iglesia, si la muerte lo encuentra en rebeldía, en oposición a la palabra de Dios, entonces recibirá como premio el infierno que arde con fuego y azufre y gusano que nunca muere. Lo dijo el príncipe de los maestros, el Señor Jesucristo. Habló del infierno. No importa que tu pastor no hable del infierno. Ya Cristo habló del infierno. Así que si tu pastor nunca habla del infierno, la Biblia te habla del infierno. Obedece a Dios. Apártate de los malos hombres.
Apártate de los malos pastores, de los malos predicadores. Apártate de los malos obreros, que la Biblia le llama perros. A los malos obreros que no enseñan la palabra del Señor como debe ser. No vine aquí a hablar mal de los pastores, estoy hablando de los malos obreros, que la palabra de Dios lo dice, que son como perros dormilones, comelones, no se sacian de tener mucho. Apártate por la salvación de tu alma, no sea que tú seas cortado también por obedecer preceptos de hombres. Palabra de hombre, obedece la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, ámala, anhélala, deséala, obedécela, y entonces comeréis el bien de la tierra. En este tiempo que viene, que no va a ser nada fácil, en este tiempo de hambruna, de pestes y de guerras que ya comenzaron, escapa por tu vida, no vayas al infierno, pide perdón. No importa que te digan, te critiquen, porque pide perdón todas las noches antes de acostarte. Hazlo. Hazlo, que cada día pecamos en este mundo. Así como está de corrompido este mundo. Así como está de corrupto este mundo. Cualquier creyente peca. No estoy hablando de fornicaciones, de adulterios, pero sí, tus ojos miraron algo que es desagradable a Dios. Tu boca dijo algo que no tenía que decirlo. Pidamos perdón. No tienes amor por el prójimo, pide perdón. No estás colaborando con la obra de Dios para darle de comer a los pobres, para ayudar a los niños huérfanos, a la viuda. Pide perdón. Vuélvete a Dios. Si estás descarriado dentro de la congregación, vuelve a Dios. Pide perdón y entonces Dios te recibirá con mucho amor. Vas a comer el bien de la tierra en el tiempo que viene. Habrá pan en tu mesa. No como los ricos que están haciendo cuevas y están almacenando comida para muchos años. No debe de preocuparnos a nosotros esa situación. Porque si estamos obedeciendo la palabra de Dios, si estamos humillados ante Dios, entonces tendremos pan en la mesa. Y no solamente pan, salud, bendición de Dios. Dios te bendiga en este día. He querido traerte esta palabra. Escúchala desde el principio. Compártela con 2 o 3 para que la escuchen. Porque hoy se mueven por estas redes falsos profetas, gentes que enseñan más de demonios que de Dios. Gente que exhiben su sabiduría y no hablan de arrepentimiento. Falsas doctrinas que se mueven por estas redes. Pero yo he venido a hablar solamente de una doctrina, de la de Cristo. De la doctrina de Cristo. Que habla que nos arrepintamos de nuestros pecados. Hazle llegar estas palabras a un amigo, a un hermano, compártela, porque a mí de voluntad no me quieren escuchar. No me quieren escuchar, la gente no me quiere escuchar por la palabra que hablo. Peor que me vaya a escuchar un pastor rebelde, que se cree que sabe más que Dios, que transgrede la palabra. Mira cómo estamos al día de hoy. Pero aunque no me quieran escuchar, voy a estar hablando por aquí. Hazle llegar esta palabra. Si tu pastor es un desobediente que enseña otras cosas, hazle llegar esta palabra. Quizás la quiere escuchar. Hazle llegar esta palabra a un cristiano que no está caminando bien. Compártela. Será la única forma o manera de que me escuchen. Pero como yo no hablo de que Dios te va a hacer rico, que si oro no te vas a enfermar, que no vas a tener pruebas, cuando Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones,
Pero no temáis, yo he vencido al mundo. Ustedes vencerán la prueba también. Así que Dios te bendiga en este día. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y ponga paz. Y pidas perdón a Dios las veces que tú quieras. Mejor pedir perdón ahora que estamos con vida que morir en pecado. Dios te bendiga. Dios te guarde. Cristo te ama y yo te amo también. Compárteme el mensaje. No lo dejes solamente para ti. Escúchalo desde el principio. Buen día.